par de historias, lo más rápido, concreto. Ya está el adelanto ahí en el flyer del programa de hoy, ponele. Es una historia que tiene que ver con Ituzaingó, que tiene que ver con Morón, que tiene que ver con Castelar. Pero vamos a arrancar por acá, que somos locales acá en la radio. ¿Qué pasó acá? Por Ituzaingó. ¿Qué ¿sí? pasó en Ituzaingó? Nos vamos al tiempo atrás, 1982, un año particular porque es el año de la guerra de Malvinas, el año en el que está por terminar la dictadura. Ituzaingó también tiene una particularidad, que la voy a dejar picando. No sé si alguien de control sabe algo de Ituzaingó para 1982, o no sé si ustedes saben algo de esa época. ¿Ituzaingó en 1982? Sí, lo voy a dejar ahí y después lo retomo. Nunca le preguntes a Ituzaingó qué estaba haciendo en 1982. Exactamente, o qué era en ese momento. Bueno, ahí estamos viendo en pantalla un helicóptero. No me puse los pedazo anteojos. de helicóptero, ¿no? Terrible helicópterón. Helicópterazo. ¿sí? Me hice la pregunta típica varonil de ¿podrías aterrizar un helicóptero? Oh. El helicóptero no, el avión creo que sí. El Pero avión. bueno, el avión creo que sí. Debe haber- en algún lado del avión tiene que haber un algo que te diga, tipo, en caso de emergencia, apretá para En adentro. caso de que no seas piloto, Claro. mandale para adentro. Claro. Fíjate qué onda. Yo vi Top Gun. Yo calculo que Maverick. tirando tiro. Yo creo que si estando solo capaz que no, pero si somos unos pares, Olvídate. Unos botones de acá arriba, viste, como en las películas tocás y ya hasta está. ahí la hermandad le da como algo, ¿viste? Que aparte Tipo, los botones deben de tener escrito. Claro, ¿para qué sirve? Claro. yo capaz no soy capaz de tocar una palanca, pero si alguien me dice, Mandale. Claro, Si sí. te abre el Mandale. piso. mandale, ya fue, la toco. Es como Ay. Homero con el monorriel. Claro. Claro. Exactamente. Claro, tal Bueno, cual. y acá particularmente en esta historia, el piloto del helicóptero, que, o sea, ahí está estrelladísimo ya no sirve de nada, logró descenderlo y que no corran peligro las vidas de las personas. Ahí vemos el modelo del avión, Ahí que va. me lo anoté porque me parecía un dato interesante. Es un helicóptero, mejor dicho, que a día de hoy sigue estando en la Fuerza Aérea, Mirá. no ese modelo que está estrelladísimo, Sí, sí. sino ese modelo. Y de hecho, hoy ya está actualizado, vamos a decir que es el modelo Buey 2, se llama, o Buey Ahí va. 2. Y el 1 estuvo en la guerra de Malvinas, fue parte Mirá. de la fuerza que actuó en el conflicto. Pero volviendo, si tenés otra foto de eso, el piloto del helicóptero logró bajar el helicóptero que venía ya andando mal a la altura de Padua Merlo. ¿sí? Ahí Cuentan va. los Bien. testimonios que el cuartel de bomberos en Padua escuchaba ruidos de un helicóptero que estaba volando demasiado bajo y que se le estaba complicando andar bien, digamos. Qué Y locura. a los pocos minutos llega un chico, baja un auto y dijo: acaba de caer un helicóptero en las vías de Sarmiento a la altura de Ituzaingó. Acá, o sea, acá Claro. nomás, incluso No. fue a la altura de la barrera 80. Sí. ¿Cuántas Ah, cuadras bueno, serán? acá nomás. Sí. ¿Cuántas cuadras serán de acá? No, estamos re cerquita. Acá nomás, bien. Bueno, baja bien, o sea, ya sin posibilidad de subir nuevamente, pero baja. Pero no le da el tiempo el tren a activar un protocolo de sacar el helicóptero. Qué timing, Y ahí está, mirá, si lo ven para atrás, eso que está ahí es un tren de Claro. el ex trenes argentinos, o sea, ferrocarriles argentinos, que ya en esa época eran trenes viejos, que cuando el helicóptero cae sobre el riel, el tren estaba saliendo Claro. para dirección a Capital y no da tiempo al freno y se lleva puesto el helicóptero. Claro, vos decís que es lo peor que me puede pasar. Ya aterricé el helicóptero. Listo. De hecho, en el canal del municipio, cuando cuentan esta historia, en el municipio de Ituzaingó, es como, está buena la introducción que dicen, no sabes, llego tarde porque un helicóptero se me cruzó cuando estaba en el tren. Y la mina dice, bueno, dale, está bien, no pasa nada. Y le dijo, pero pará, ¿cómo un helicóptero? Y sí, es inverosímil, pero pasó, y pasó acá nomás. Sí, pasó sí, en nuestro sí. oeste, ¿sí? en nuestro querido oeste. Qué increíble. Algo muy positivo de esto es que no se lamentaron víctimas fatales, o sea, no hubo Bien. muertos. Bien. Bien. Es un logro del piloto haberlo Sí, sí, sin llevado duda. bien. Y no sabemos exactamente cuánto tiempo estuvo ahí hasta que lo arrolló el tren. Habrá sido igual minutos nada más. Pero también hubo una evacuación rápida porque tampoco hubo heridos muy grandes. Después, todos los relatos de la época dicen que todos los cuarteles de... Sí, si tenés una más y todos los cuarteles de bomberos de la zona actuaron acá. Entonces estaba Merlo, Claro. Padua Claro. y demás. Bien. Me gustó el detalle de que en las redes yo verifiqué varios datos de que decían de que el helicóptero había estado en Vietnam. No lo pude chequear y me quedo más con la parte de Malvinas. Me quedo más con la parte de Elijo Malvinas. creer. Sí, sí, sí.
Y después el tema de los nombres de los pilotos. Uno decían que el apellido era Dios del Ah, que lo- sí, eso lo leí. Ahí va. el que manejaba el tren era de apellido Dios y el que manejaba el helicóptero se llamaba Pedro. Mira, Creo que efectivamente el piloto del helicóptero Pedro. se llamaba Pedro, justamente Sí. Pedro, sí. Pedro. Ahora Pero entiendo todo. lo de Dios no lo chequeamos, lo de Dios no lo pudimos chequear. ¿en qué Mirá época habrá sido vos. popular ponerle Dios a No, tipo, sí, primer nombre? Es No, una no, locura. apellido. ¿Apellido Dios? Apellido Dios, raro. Nunca lo Nunca. escuché. Qué Te he bien escuchado tener. Jesús, Natividad, Jesús, ¿viste? sí, Hombres sí, que se sí. llaman Natividad. María, María. sí, Pero Dios, sí, es demasiado. capaz que es hasta medio tipo malo, o sea, para la Sí, religión, sí, o sea, que sí, sí. llamarte así, ¿no? Te estás poniendo en un lugar que... Y bueno, Soy para Dios. 1982, no sé si alguien sabe qué pasaba con Ituzaingó en esa época. ¿Qué pasaba, entonces? No, en el chat no hay nadie. No. Y, Sí que hay gente que le gusta tu Sí. remera de 2 minutos. Ah, bueno, está bien. Gracias. ¿Vieron que estamos los tres negros? ¿Se dan Sí. cuenta? Me di cuenta cuando estaban acá y Es el color del programa, sí. sí. no falla. es nuestra colorimetría. Para 1982, Ituzaingó era parte de lo que es el viejo Morón. Y Ah. obviamente la estación era Ituzaingó y demás. Y acá los lugareños eran la localidad de Ituzaingó. Pero desde 1994 es que Ituzaingó es conocida como el municipio de Ituzaingó. Claro, Y entonces técnicamente fue un accidente claro, En dentro Morón. del viejo Morón. claro. Claro. ¿Y quién fue el primer intendente de Ituzaingó? Alberto Bañal Descalzo. Que estuvo Exactamente. hasta hace muy Hace poquito poquito. siendo Sí, el hasta muy poquito. intendente acá de Ituzaingó. Bien, ¿por qué decía que iba a traer otro que se conectaba? Porque también ocurrió acá, en la zona oeste, ¿sí? Y es en Castelar. Eso que vemos en pantalla, ¿lo reconocen? Las calles, el mapita. Ceballos, mira, veo ahí. Ceballos. Espera, estoy en Ceballos, Mitre. Sí, ya sé dónde es. O sea, Mitre. estoy ubicado, pero no sé qué hay. Estoy Anatole France. O sea, sí, muy cerca de nuestra casa. Claro, sí, es ahí nomás de la estación. Hay una plaza por ahí. Exactamente. Ese donde se concentra toda esa perfección arquitectónica, ese cuadrado ahí, que bueno, es un dibujo, pero si ven en el Google Maps van a ver que está perfecto, es como Claro. un diagrama perfecto. Ahí está la plaza Manuel Belgrano, o la plaza de la comisaría, como le Ahí decimos, está. Está claro. frente de la que comisaría. está enfrente de la La comisaría. de la escuela 17. Exactamente, exactamente. ¿Cómo Bueno, tenemos y el de Castelar acá? Es una cosa. esta historia se relaciona también con la escuela, porque en 1958, el 10 de marzo, que ahora se cumplieron hace 10 días exactamente, se cumplió uno de los eventos más catastróficos de esa época para Castelar. Esas casas así se siguen viendo, obviamente reconstruidas, ¿no? Sí, sí, Eh, obvio. pero en esa época Castelar no era para nada lo que conocemos hoy. De hecho, la única parte urbanizada era la cercana a la estación y nada más. Y esto cambia un poco el estilo de vida que había en Castelar. Un avión, ¿sí? Que es el primero que habíamos visto, esa fila de aviones largas que habíamos El visto. primero no sé que si te spoileó Pedro. que Claro, le sí, decía yo también fui víctima del spoileo. No sé si, bueno, cuando lo vean. Sí, que había como una esos. fila. Esos. Es un chiste interno de Pedro. Esos que le gusta aviones hacer eso. llegan acá a la Argentina en los 50, a principios de los 50 por ahí. También pedazo de avión, Terribles aviones. A mí lo que me gusta mucho de esa época son los diseños que tenían los Sí. vehículos. O sea, Sí. ven un auto de esa época y también son lindos. Sí. Yo no entiendo nada de aviones, pero dije, esto lo tengo que contar también. Y para esa época Argentina se equipó con muchos de esos aviones y fue pionera en fuerza aérea con este tipo de aviones caza para la región. O sea, estábamos mejor Claro. que Brasil, Chile, Colombia, hasta incluso México. Qué épocas. O sea, fíjense que son como, vamos más para atrás y cada vez peor, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que uno de estos aviones sale a nuestra base aérea de Morón, con un piloto que algunos testimonios dicen le gustaba hacer alguna locura. Ahí va. De eso cuando dije, bueno, ahí va, ahí se Claro. comprende. Era Loco el, de, Gatti. era el de Top Gun, digamos. Sí. Pero bueno, en Castelar, ¿no? Y lo que sucede es que el 10 de marzo, al horario de la mañana, mediodía, los vecinos de Castelar empiezan a notar que hay un ruido muy fuerte de avión y cuando ven un avión pasar estaba volando muy bajo, muy bajo. No. Muy bajo. Y Es el terror de todo. efectivamente, Toda la antena DirecTV te toca. es todos los cables, todo. El avión, hay dos relatos. Unos dicen que el avión falló, porque algunos vecinos dicen que vieron fuego en el avión y hubo una explosión. Y la mayoría coincide con que el piloto hizo una maniobra que se llama, denme un segundito que me voy a spoilear, me voy a machetear acá. Hizo un tonel. Un tonel, Ahí va. ese es el nombre de la maniobra. Un ¿Sabe? tonel. ¿Y cómo, ¿Qué, cómo qué- hace? qué piensan que puede llegar a ser un Para tonel? mí un tonel es esto. Excelente.
¿Sí? Excelente. Yo Vamos, también es la única- pensaba O sea, lo no mismo. es técnicamente ese, sino que es Porque así, no es pero... con un celu, es con un avión. Claro, aparte. Pero no, volei. no es como una ruleta, sino como que el avión va así y el piloto hace así y lo Ah, devuelve. ahí, como la Claro. Mona Jiménez. Claro, exactamente. Le podemos decir la Mona. Esa, bro, le cambiamos el nombre. Tonel Jiménez, decís vos. Y lo que pasó fue que, claro, es una maniobra Riesgosa. recontramente Claro. riesgosa, además para hacerla en una zona urbanizada. Y ahí es donde efectivamente pierde el control del avión, se cae y empieza a llevarse, donde está el mapita, si lo podemos poner de vuelta, van a ver que está indicado dónde arranca el accidente. Y el accidente no es solamente el avión, sino que el avión se empieza a desarmar. ¿Sí? Van a ver que dice, ahí en la parte negra dice, aquí inició el descenso. Y arriba una flecha con un cartel blanco que dice finalizó destrozado. O sea, el Claro. avión empezó a chocar, pero se empezó a destrozar. Claro. O sea, como que fue por partes todo Claro. el accidente, ¿no? Y son un par de cuadras aparte. mirá, Son tenés casi 5 cuadras, por lo que leí. Y en la calle Mason, perdón, no sé si lo ibas a decir, que justo es la que habíamos mencionado, la de la 17. Sí, la de la escuela. Y efectivamente, una de las víctimas fatales que se cobra de este accidente eran chicos que estaban a la salida de la escuela que habían ido a retirar a sus familiares de la escuela. Mirá vos. En este accidente sí hubo víctimas fatales, hubo destrozos como vimos en las casas y demás, y cambió un poco la relación de la vecindad de Castelar con el tema de la Fuerza Aérea. Hoy en día nosotros ya tenemos recontra asumido, los lugareños de esta zona, Sí. Sí. Morón, Castelar y Ituzaingó, que tenemos una base increíble ahí. Cuando éramos chicos, no sé si se acuerdan que se prendía fuego cada 2x3, Sí. el pastizal. Sí. Bueno, eso hace rato cambió. Pero Pero mangueras. me parece que es importante tenerlo en cuenta porque, de hecho, en la plaza, en una de las esquinas de la plaza, no sé si está cerca del supermercado o la otra esquina, hay un monumento a este evento Mirá. Ahí está. porque dicen que fueron 10 las bajas confirmadas, las víctimas confirmadas, pero quizás pudo haber habido más. Pudieron haber sido sí. más. Pero bueno, fue una historia de hace más de 60 años y los medios de la época tampoco lo cubrieron como o sea, se cubrió con lo que había y Claro, más en esta zona, era, ¿no? era un pueblito. Claro, exactamente. Y también viendo un poco los archivos que iba viendo para cubrir esta parte, estas dos historias, no son los únicos 2 accidentes que tuvimos en la zona. Ok. Antes de ese del 58 hubo más, no tengo fotos porque no hay registro más que en registros del piloto que murió, o sea, registros oficiales de la Fuerza Aérea, pero no se levantó nada. Y hubo Claro. 2 accidentes de esos que murieron también civiles, entre el 54 y el 58 también que ocurre así que bueno, tenemos una relación como pueblo particular con la Fuerza Aérea. Claro. Sí, En sí, varios sí. sentidos y más particularmente en esta zona, ¿sí? de los que vivimos cerca de la base aérea, que también hubo un accidente para la zona de Merlo Gómez. Después de que ocurre esto en Castelar, la base aérea dice, bueno, vamos a hacer las prácticas en Merlo Gómez porque había menos gente que todavía que en Castelar. Pero bueno, efectivamente después hubo 1 o 2 accidentes, que quizás no fue el destrozo que hubo acá en la altura ahí de la plaza y demás, pero bueno, es parte de la historia de la zona. Claro, sí. Claro. O Sí, podían sí. ir cambiando las zonas. Si practicando ya murió mucha gente en Castellán, vamos a practicar a otro lado. Exactamente. Sí, Sí, vamos sí. a ver los hablando de kilómetros. víctimas de distintos lados. Qué Exactamente, increíble. exactamente. Che, qué locura, ¿eh? Che, Y bueno, no, la de Ituzaingó la había visto alguna vez. La de Castelar no tenía idea. pero también teniendo en cuenta que es un accidente que en este caso fue tipo toda del piloto. O sea, el segundo Sí, que estás la comentando. segunda o es sea, toda del fue un piloto. piloto temerario, no es que era una y si cuestión vamos de fallas. a comparar, que tampoco es válido, pero si vamos a los pilotos, es responsabilidad del piloto haber bajado el helicóptero bien y es imprudencia del piloto en hacer el accidente del avión. Claro. Sí, totalmente. Según lo que dicen los testimonios, ¿no? Porque quizás, pobre hombre, sí hubo una falla en el avión y Sí, y sí, tuvo- claro, sí, se llevó la peor parte, pero bueno. Se Ah, porque- desmayó. Ya Claro, la, porque encima él la ya- mayoría del relato dijo eso. Él no se pudo defender, digamos. Claro, ya está, sí, Claro, él. sí. Sí, vamos. falleció en el Ahí acto. va. Fallece Ahí en el está. acto, sí, sí. Claro, capaz el avión falló, hizo el tonel involuntario y, Claro, sí. y el loco quedó como un... No tengo idea de aviones, pero. Tenés que tener unos huevos para ¿Se hacer podrá eso. hacer el tonel involuntariamente? No, no, No. creo, no creo. Hay una película de Denzel Washington que hace un tonel. El tonel involuntario. No, no lo hace involuntario, pero después se tiene que dar justificación ante la ley, ante la La corte justicia. avionística, Esa, digamos. Eso. Corte avionística. Está muy no buena tengo- porque el chabón tiene problemas con el alcohol y la droga y cuando trabaja de piloto es muy bueno, pero también lo hace bajo sustancias. Entonces la película trata sobre eso. ¿Es la que llama el piloto? No sé, no me acuerdo. Habría que A chequear. buscar.
Sí, Que él hace una maniobra y después. pero como- salva un montón de gente. Claro, creo. mueren dos El vuelo, personas. el vuelo. Claro. Es como- Bueno, está muy buena porque la discusión era, Y es el debate, claro. ¿era necesario hacer el tonel o no? No. Claro. Y para las fiestas un Vitel sí, pero, Sí, un Vitel tonel, qué rico. pero en un eh. avión difícil. No hagan toneles. Y si un día tienen que aterrizar un avión de aerolíneas y creen que pueden hacerlo, varones del mundo, no hagan un tonel. Varones Claro, y sí. mujeres. No, pero porque Pero es muy de es- chabón claro, pensar muy de que chabón, ganaríamos muy de a un chabón, oso, a muy un de avión. sí, Bueno, sí. yo la del oso ya la descarté. Sí, no hay Sí, chance. ya está, No, ya- es que ya- a mí me mete una mano y yo ni, o sea, ya está. Está tan sencillo como eso, me parece la del Si oso. DiCaprio pudo, ¿por qué nosotros no? Ah, pero No, no, DiCaprio pudo. no pudo. No pudo, sobrevivió. Bueno, He lives. yo- Capaz no la Y- terminó. Igual La a mí sacó me ahí. pasó lo que me escapó al oso, a la pelea de aguantármela con un oso, no pegarle a un oso, no puedo. Yo veo muchos videos de tipos que acampan en la naturaleza, así bien campesino, digamos. Sí. Y me empezaron a salir shorts en YouTube, porque no uso TikTok, uso shorts, de cómo reaccionar si te aparece un oso. Claro. Y no hay que pelear. te tenés que Entonces, quedar ah. quieto. Quieto o irte a pasos muy grandes para que él sienta que no sos una amenaza. Ahí va. Ah, no te lo tenés que encarar. No, claro. no. Pero en caso de tener que encararlo, tipo, tiene agarrada a una persona que amás. Así. Para mí, Te amaré tenés- para siempre. para mí le tenés que ir cerquita. Tipo que no tenga. No, pero es que No, es una rango. bestia, es una bestia. no es que es una bestia. cosa así, Es una una locura. Che, muy buena la columna. Sí, muy Gracias. Gracias, buena. chicos. Y no sé si se entendió.